Lamentablemente, lo que está ocurriendo en Colombia pareciera que fuese la crónica de una muerte anunciada. Muchísima gente dice todavía que no porque Colombia no es Venezuela. Y otras personas dicen que bueno, que quizás, pero que no necesariamente podría ocurrir lo mismo. Sin embargo, hay algunas señales interesantes de cómo ha sido la confección de ese movimiento que gira alrededor de la candidatura de Gustavo Petro, porque en realidad, y en esto hay que estar muy claros, el peligro no es Petro, el peligro es todo ese movimiento que hay a su alrededor, que ellos han dado en llamar el pacto histórico, que a veces parece más bien un pacto histérico, o un pacto terrorífico. Así como el problema no era Chávez, porque Chávez se murió, no volverá, y ahí sigue el chavismo. El problema era el chavismo. El problema no es Pedro Castillo, el problema es todo lo que hay alrededor de ese movimiento. Así como el problema no es Boric y el problema no es AMLO, sino todo lo que hay alrededor. ¿Qué hay alrededor de Gustavo Petro? Podemos adivinarlo si revisamos a la figura que ha escogido como su fórmula para la vicepresidencia. ¿Quién es Francia Márquez y por qué nos revela mucho de lo que está pasando o de lo que podría pasar en Colombia? Vamos a revisarlo hoy, porque de repente, con esa señora Francia Márquez, descubrimos algunas cositas. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, cardiología, psiquiatría y medicina forense política. Alguien me dijo por allí que aparte de tener el aserradero politiquero para lijar todas esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas, y con esa madera hace un poco de ataúdes para todos esos cadáveres políticos, que montáramos también una agencia de embalsamamiento político, porque hay tanto cadáver por ahí insepulto y feo, que bueno, que de repente los maquillamos y tal, y por lo menos no nos asustan tanto cuando salgan por ahí caminando por la calle. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. De lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno de Fuera de Orden, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre aquí en mi canal YouTube, siempre en hora de Venezuela. Todo lo que hacemos acá en este canal que ya suma más de 100,000 suscriptores es posible por ese apoyo que estamos recibiendo por parte de nuestros suscriptores en Patreon. Todos los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos gratuitos en YouTube, porque con la suma de apoyos en Patreon podemos, por supuesto, hacer los esfuerzos y seguir haciendo crecer el equipo que trabaja con nosotros para que todos esos contenidos estén allí disponibles. Patreon.com/DelaraF, Patreon.com/DelaraF, este apoyo es el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Y seguimos. Francia Márquez. Se llama Francia, pero dice ser antiimperialista. Pero se llama Francia. Pero en todo caso, más allá de esa boutade, como diría algún guachafo que se las quiera echar, hay que decir que Francia Márquez es la aliada fundamental de Gustavo Petro detrás de la FARC. Es quien vincula, o una de las piezas que vincula de forma directa, indirecta, superficial, subterránea, a Gustavo Petro con todo ese fenómeno que se ha creado a partir del proceso de paz que el premio Nobel Juan Manuel Santos pactó con esa desgracia para la humanidad que ha sido la FARC. Fíjense que la obsesión permanente que tienen los partidarios del equipo del mal, del equipo castrista, del equipo del daño permanente, es siempre con la historia. Ellos quieren cambiar la historia, ellos quieren hacer la historia, ellos quieren replantear la historia, ellos quieren reconsiderar la historia. Siempre es así y están haciendo siempre una labor histórica porque ellos son unos próceres. Y este tipo le ha dado a su movimiento el nombre del pacto histórico, porque ellos entonces están haciendo historia.
En ese pacto histórico, yo creo que el gran fundador de ese pacto histórico no es Gustavo Petro ni es Piedra Córdoba. El fundador del pacto histórico es Juan Manuel Santos, porque sin duda alguna hay un pacto histórico entre el sector que representa a Juan Manuel Santos, ese sector que él representa, y ese sector de esa oligarquía colombiana, esa familia Santos y todos sus intereses, con las fuerzas del narcotráfico en armas que son las FARC. Ese es el pacto histórico entre un sector de la oligarquía política y económica y las fuerzas castristas de las FARC. Ese es sin duda un pacto histórico. Petro es una ficha dentro de un gran juego. Y yo creo que hay que empezar a entender las cosas de esa manera. Cuando veamos el tema Colombia, el tema Venezuela, el tema México, el tema Chile, el tema Bolivia, el tema Perú, el tema Costa Rica, el tema Nicaragua, tenemos que verlo siempre como piezas. Y dentro de esas piezas hay pequeñas piezas, donde lo que importa es el gran juego. Y el gran juego es la destrucción de los valores de la libertad y la democracia en nuestro hemisferio. Eso es fundamental. Imagínense usted cómo sería el mundo si todos los países de Hispanoamérica, si todos los países de Iberoamérica caen en manos del movimiento castrochavista. Imagínense usted cómo será el mundo. Bueno, por supuesto que estarán todos esos votos de las Naciones Unidas y en los demás organismos a favor de las peores barbaridades en el mundo. Estará inclinada la balanza a favor de Putin, a favor de China, a favor de los ayatolás y a favor de cualquier movimiento que vaya en contra de los Estados Unidos y de los valores de libertad y de democracia y de Occidente y de la Iglesia Católica y de cualquier creencia religiosa y de cualquier cosa que no sea el supremacismo racial, el supremacismo moral y todas las barbaridades que esta gente promueve. Eso habría que entenderlo de esa manera para poder llegar a las conclusiones sobre el daño que esta gente es capaz de causar. Viendo las cosas de esa manera, revisemos quién es esta señora, la compañera de fórmula de Gustavo Petro. Creo que es importante que la revisemos y que la revisemos bien. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Francia Márquez, bastante joven ella, y de reciente salida a la luz pública. Ella es abogada, activista medioambiental, es decir, vaga, una especie de Greta, pero con más tiempo en el horno. Feminista, ay, qué raro. Y bueno, política, para variar. Fue precandidata a la presidencia en la consulta para elegir al candidato de la coalición Pacto Histórico, es decir, ella se lanzó contra Petro. Ella encabezó un movimiento que se llama Soy porque somos. Imagínate tú. No. Es que estos tipos, soy porque somos. Pienso, luego existo. Existo, luego pienso. Camino con los pies. Ay, pienso con la cabeza. Ay, Mític. Fue la tercera más votada a nivel nacional. Obtuvo 785,000 votos. En consecuencia, el 23 de marzo del 2022, Petro dijo que ella iba a ser su candidata a la vicepresidencia, que ese era el arreglo que habían decidido escogerla a ella. Por supuesto, este es el viejo truco de buscar suavizar la imagen de un candidato con mucho rechazo o con muchos flancos débiles. Entonces le ponen una mujer, ¿verdad? Para que suavice esa imagen y además buscar a una mujer negra para que de alguna manera tiñan de popular o del contenido racial y agitar el asunto y que si las minorías y que eso es lo importante y que eso es lo reivindicativo y toda esa cantidad de tonterías que al final no significan nada. Y entonces aquí llegamos a lo que era
el gran movimiento de agitación callejera promovido por ese grupo de delincuentes narcoguerrilleros que era la FARC, que es la primera línea. Esa primera línea era el nombre que recibía un movimiento dentro de la marcha patriótica o de las protestas encabezadas contra el gobierno del presidente Duque. Esta señora se destaca como líder de ese movimiento, que era una expresión política de la FARC, y lo que hacían era caerse a palos en la calle en contra de la policía. Al final ellos terminan diseminados, obviamente, porque el combate, por supuesto, se acabaron los reales para financiarlo, ¿no? Que eso es una de las cosas importantes de estos movimientos, no se dejen engañar. Y bueno, cada quien empezó a agarrar su camino. Algunos de los integrantes terminaron en movimientos como el Congreso de los Pueblos. Francia Márquez se ha hecho famosa denunciando a los paramilitares en el sector de Suárez Cauca, pero nunca ha hablado de la FARC, mucho menos del líder Johanny Nosque, alias Majin Buu, quien es el responsable o el acusado de ser el responsable del asesinato de la candidata Karina García, que fue asesinada en el año 2019. Y entonces aquí es donde entra la doble moral. Los paramilitares y la FARC utilizan las mismas técnicas: asesinan, persiguen, torturan, reclutan niños, reclutan niñas, utilizan niñas como esclavas sexuales, desplazan poblaciones. Pero esta señora y esta gente, cuando son de la FARC, solamente denuncian a los paramilitares, nunca denuncian a la FARC, porque no les interesa la paz. Lo que les interesa es la guerra que hacen los suyos. No hay una evidencia sólida que la vincule con la FARC, pero su agenda ideológica es la misma. Y obviamente el estar militando en la primera línea, obviamente deja claro cuál es su agenda política. Bueno, y si se rodea de estos encapuchados, ¿qué quieres tú esperar? ¿Qué quieres tú esperar? Por cierto, que esta gente lo que hizo fue agarrarse, estos falsarios, porque estos son unos delincuentes falsarios, se agarraron todas las consignas e inclusive la simbología que utilizaron los jóvenes guerreros de calle que se enfrentaron en el año 2014 y 2017 en contra del régimen chavista. Es que hasta en eso son copiones. Esta señora que se atrincheró en el lugar denominado Puerto Resistencia, que fue un sitio que se convirtió en la cuna del terrorismo urbano en el año 2021. Allí estuvo ella, en la primera línea, con los encapuchados que impusieron la ley del terror en la capital del Valle del Cauca. Además de eso, ha causado polémica por los subsidios que ha recibido. Esta señora, dedicada a agitar en las calles, dedicada a enfrentarse al Estado colombiano, dedicada a perseguir que la economía colombiana se sumerja en el caos provocado por la inacción provocada por el caos de calle que no permitía que las actividades fluyeran de forma normal. Mientras tanto, ella se anota en el programa de subsidios que da el Estado llamado Ingreso Solidario. 25 pagos le hicieron, recibiendo más de 4 millones de pesos, y todavía no ha renunciado a este beneficio. Por supuesto, siempre tiene quien la defienda. ¿Y quién más, quién más para defenderla que su jefe político actual? Gustavo Petro dice que ella es pobre, pero pobre económicamente, pero es rica espiritualmente. Y dice además que les extraña que la gente que no es poderosa económicamente quiera el poder político. Es que en realidad aquí el problema no es que sea que no tenga dinero. Aquí el problema en realidad es que la señora no trabaja. Ese es el verdadero problema, Gustavito Petro. Ese es el verdadero problema de tu querida amiga Francia Márquez. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Y entonces llegamos al llegadero y nos hacemos las preguntas que hay que hacerse.
¿Para dónde va Colombia si cae en manos de esta gente? Esa es la pregunta que a mí me gustaría hacerle a todos los colombianos. ¿Para dónde creen que va a ir Colombia si cae en manos de un sujeto que no ha trabajado en toda su vida y de una señora que tampoco ha trabajado y que vive del Estado? Yo me imagino, ella llegará a vicepresidente y seguirá cobrando ese subsidio. No, y dirá que ella es pobre, como el cuento de Juan Rulfo, es que somos muy pobres. Entonces todo es una excusa. No, es que a mí me tienen que mantener porque es que yo soy pobre. No, es que a mí me tienen que dar un cupo porque es que yo soy negro. No, a mí me tienen que dar, qué sé yo, a mí me tienen que tratar porque yo soy gay. A mí me tienen que regalar una casa porque yo no tengo cómo comprarla. No, a mí me tienen que querer porque yo soy feo. Todo ese martirologio tan propio de la izquierda que les encanta estarse inventando excusas para que los mantengan. Porque es que los bichos son vagos, para. Tienen un grave problema, no les gusta trabajar, ¿vale? No les gusta trabajar. Y entonces la gran pregunta ahí está, hay miles de cosas que decir con respecto a esta gente, pero hay una en particular en la cual yo me quiero afincar en este momento. Número uno, si es una persona que proviene de acciones de violencia en contra de la democracia, ¿usted de verdad cree que dándole el poder va a ser algo distinto que seguir atacando la democracia? Número uno. Número dos, si es una persona que jamás ha trabajado, que ha vivido de los subsidios y que no tiene la más remota idea de manejar siquiera su propia economía, usted le va a dejar la economía suya, de su familia, y le va a dejar el dinero que usted tiene en el bolsillo, sus impuestos, los ingresos de su país, a una persona que no sabe lo que significa llevar cada quincena el dinero a la casa para pagar los gastos. Ese tipo de cosas es importante que la gente se la pregunte. Es importante que usted se pregunte, ¿en manos de quién voy a dejar yo mi país? ¿En manos de quién voy a dejar yo ni siquiera el país? Porque la gente a veces el país lo ve como una cosa muy amplia y muy romántica. Piense usted en la nevera de su casa, en el refrigerador de su casa, en su alacena, en los gabinetes de su cocina, en la lonchera de su hijo todos los días. Usted va a permitir que la persona que decida qué va a llevar su hijo en la lonchera todos los días a la escuela sea una persona que no ha sido capaz de ganarse un sueldo en su vida. Usted que trabaja va a dejar que el país y la economía de su país y la economía de la empresa o del estado en el cual usted trabaja lo dirija a una persona que jamás en su vida ha podido sudarse la camisa trabajando y que no sabe lo que significa producir. Esas son preguntas básicas. De repente usted le interesa lo ideológico y dice, no, bueno, pero es que eso de que son de las FARC es exagerado, eso de que son chavistas es exagerado. Bueno, pero entonces no vaya a lo exagerado, pues si le parece exagerado, váyase al sentido común. Unos tipos que no han trabajado nunca en su vida, que se han dedicado todo el tiempo a mangonear, a manguarear y a vivir de las rentas públicas. Tiene sentido que usted lo ponga a manejar el dinero del Estado. ¿Qué cree usted que va a pasar allí? Que es que ahorita hay corrupción. ¿Y usted cree que poniendo a una gente que viene con hambre vieja se va a acabar la corrupción? Si hay corrupción hay que perseguir a los corruptos, no darle más poder, no cambiar un corrupto por el otro, porque al fin y al cabo, como decía el historiador Manuel Caballero, una pesadilla no se acaba cambiando de monstruo en medio del sueño, sino despertándose. Bueno, ojalá los colombianos decidan despertarse y no cambiarse de monstruo como hicimos los venezolanos en el 98, que de unos monstruos corruptos pasamos a unos monstruos tricorruptos. Y aquí estamos 22 años después. No les deseo lo mismo a Colombia. Sinceramente les digo, no les deseo lo mismo. En el siguiente segmento vamos a conversar de este y otros temas con Néstor Pérez Osuna. Con Néstor Pérez Osuna vamos a conversar de eso que anda rodando por ahí, las cartas pidiéndole a Biden que levante las sanciones. Una cosa que ya es escandalosa. Pero así como hubo una carta de un grupo de 25 sujetos pidiéndole a Biden que le quite las sanciones a Venezuela, hay una respuesta a esa carta y solicitándole a Joe Biden que entienda y a la administración de los Estados Unidos que entienda que en Venezuela lo que existe es una casta criminal en el poder. Una de las firmantes de ese comunicado es Néstor Pérez Osuna y vamos a conversar sobre eso con ella al regreso en el siguiente segmento. Martes con Néstor. Vámonos para allá. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.